Pedro, muchas gracias por la entrevista con 724, te agradecemos que nos recibas. Pues se cumplen 100 años de la muerte del general Emiliano Zapata y la lucha sigue. Sí, la lucha sigue, el legado de Emiliano Zapata permanece vivo. ¿Qué podemos decir de los momentos clave de Zapata en la Revolución Mexicana? Fueron momentos que cambiaron al país. La lucha de Zapata que fue muy diferente a las demás porque tanto Villa como Carranza como Madero realmente no vivieron lo peor de los pueblos como lo hizo Emiliano Zapata, que venía de Anenecuilco en Morelos y que sí le tocó ver ese despojo de tierras, que sí vio los excesos de los hacendados y del porfiriato. Entonces eso al final marca a una persona, y en el caso de Emiliano Zapata sí vemos a este hombre ya cansado, como digo en el libro. Las revoluciones no las hacen las personas que tienen esperanza, las hacen los que están ya desesperados por la situación del país. Entonces creo que eso es lo que lleva a Emiliano Zapata a tomar las armas y cambiar el rumbo de México. ¿Se le hizo justicia? ¿Le hizo justicia la revolución a Zapata? Como tú narras en primera persona en el libro del general, que lo novelizas, pues él ya está cansado, no hay alimentos, se anda buscando de salto de un lado a otro, y bueno, finalmente pues él piensa mucho en sus hombres que están muy caídos porque no hay que comer, no hay refugio, y pues parece que no hay armas y que no viene algo bueno para ellos. ¿Sí le hizo la justicia la revolución a Zapata? Sí, la revolución sí le hizo justicia a Zapata. El hecho de que estemos aquí 100 años después hablando no solamente de su biografía, sino de su legado, tanto de lucha como ideológico a la historia de México, implica que sí le hizo justicia a la revolución. Justamente yo empiezo el libro en esa parte de ese Zapata casi derrotado, porque me parece importante ver a un héroe así en su momento más vulnerable, para que podamos relacionarnos con él, para que no lo veamos siempre como esta imagen perfecta que a veces nos muestran las fotografías, sino realmente ver a este hombre cansado, que ya sufre los estragos de una revolución, de estar 9 años en la lucha, de un ejército diezmado por la influencia española. Y sin embargo vemos a un Zapata que también tiene ganas de luchar, que todavía quiere volver a armar su ejército, que quiere reunir armas y parque para seguir luchando. Eso también dice mucho de este personaje, que ya en ese momento de su vida y de la lucha, para él hubiera sido muy fácil decir: yo ya hice lo que tenía que hacer y me regreso a mi pueblo, a mi casa con mi esposa, que al final la pobre de Josefa Espejo pudo disfrutar muy poco de Emiliano. Entonces también hablé de esos sacrificios personales que Emiliano Zapata hace por la patria. Hay muchos críticos de la revolución que piensan pues que no pasó nada con la revolución, se acabó y finalmente nació el PRI y volvimos a décadas, a sexenios donde pues el México de hoy volvió a ser el México de antes. ¿Qué pasó con la revolución? ¿Cuál fue alguno de sus logros o avances para nuestro país? Bueno, en el caso específico de la revolución agraria de Zapata, en Morelos sí logró quitarle tierras a los hacendados, sí logró que algunos hacendados perdieran mucho dinero, incluso tuvieran que abandonar sus haciendas porque perdieron prácticamente todo. Porque Zapata buscaba, por un lado, que les regresaran las tierras legítimas a los dueños. Al final los dueños tenían sus títulos de propiedad y los mapas. Y por el otro lado, que hubiera una restitución moral de lo robado. Entonces, en el caso de Morelos sí hubo una lucha, y la lucha tuvo eco que pues 20 años después, casi de que Zapata muriera, tuvimos a Cárdenas haciendo el reparto agrario y ya hablando de Zapata como héroe. Entonces Zapata se mantuvo ahí y su lucha se mantuvo ahí como bandera de lucha. Incluso hasta hoy se han tomado por diferentes grupos políticos como, o sea, tanto la lucha como la ideología de Zapata como bandera de lucha. Sí. Hoy vemos que bueno, pues ha costado mucho trabajo que sigan los agricultores
sembrando las tierras. Vemos últimamente en la nueva administración pues, bloqueando calles, bloqueando carreteras porque el gobierno no les regala o no les entrega el fertilizante. Valió la pena toda esa lucha agraria. Hoy pues, prácticamente las tierras ya no logran llenar todo el mercado o no se vende, no se vive de la tierra. Bueno, en tiempos de Emiliano Zapata, más bien esas tierras eran para alimentar a los pueblos. Lo que pasa es que ahora tenemos esta conciencia de que el campo va a mantener al país, pero en ese entonces no era así. Quien mantenía el país eran las haciendas, que ya existía haciendas desde antes del porfiriato. Lo que pasa es que pues aprovecharon de la ley de enajenación y terrenos baldíos de Porfirio Díaz para hacerse más grandes. Pero digo, en el caso específico de las tierras de Morelos que sembraban maíz y azúcar, mucho de eso era pues, simplemente para los pueblos, para que ellos se pudieran alimentar. Incluso Zapata, cuando era joven, su papá le heredó unas tierras y rentó otras. Él sembraba sandía, no para venderlas por el país, o sea, las vendía entre los pueblos y lo que le sobraba lo iba a vender directamente a las ciudades de Morelos, pero cuando le quedaba. Entonces, sí era para mantenerse entre ellos. Incluso cuando en 1916, cuando Zapata se establece en Tlaltizapán y hace su sueño ahí, donde se reparten las tierras y hace una especie de idilio, lo que se siembra en Tlaltizapán es para la comunidad. Es como, sí, eso es un ideal que funciona durante un año. Entonces, así es como se concebía el campo. Pero pues al final la forma en cómo se ha globalizado el mundo durante el siglo XX y cómo ha cambiado el capitalismo, pues sí ha hecho que nosotros veamos el campo como el campo tiene que alimentar al país, que es un concepto diferente. Y bueno, de cierta forma se ha vuelto también esa idea que tenía Zapata. Ahora mucha gente en las ciudades tienen sus pequeños huertos para autosatisfacerse, ¿no? Unos frutos, hierbas, cosas y más para alimentarse, como que se está regresando a esa vieja idea. Sí, y es algo que también retomo en el libro, esta idea de lo natural, de la tierra, no tanto como un terreno donde tú puedas tener tu título de propiedad, sino la tierra como este elemento de donde viene la vida, a donde vamos a ir cuando nos muramos, este elemento mágico que parece no tener ningún valor como el oro y sin embargo todo el mundo se lo está peleando. Entonces estos conceptos que va desarrollando Emiliano Zapata durante la novela sobre la tierra también hablan de esta concepción de tierra que al final pues también hemos arrastrado hasta hoy. ¿Qué vamos a encontrar en Morir de Pie? ¿Qué pueden encontrar los lectores en esta novela? En Morir de Pie van a encontrar una historia de Zapata contada en primera persona. Entonces eso permite que el caudillo hable de forma íntima sobre su vida privada, sobre sus amantes, sobre sus secretos, sobre su familia, que ayuda a comprender su aspecto público, sus batallas y las decisiones que toma. Entonces vemos un personaje complejo, tanto en lo público como en lo privado, y al final nos ayuda a entender estas decisiones que toma, nos ayuda a entender la relación que tenía con Madero, con Carranza, con Villa, y yo creo que va a cambiar la forma en cómo el lector percibe la Revolución Mexicana. Hoy México, 100 años después de la muerte de Zapata, ¿necesita otra revolución? ¿O vive una revolución? Yo creo que México no está viviendo una revolución, pero la historia nos dice que México tiende a las revoluciones. Nada más hay que ver la historia del siglo XIX y parte del siglo XX, que eventualmente habrá algún tipo de revolución en México, porque pues siempre los que están en el poder cometen excesos y al final hay que cambiarlos. Pues bueno, finalmente, ¿qué podemos agregar para lograr hablar sobre Morir de Pie, sobre Emiliano Zapata? Que a lo mejor no te han preguntado en las otras 30 entrevistas. Quizás esto me gustaría resaltar. Que yo creo que Morir de Pie es una reflexión sobre el papel que tiene Emiliano Zapata como hombre, como revolucionario en la historia de México. Que vamos a ver ese lado humano que no es, ni es el
héroe inmaculado ni es el resentido robavacas. Entonces al final yo escribo la vida de Emiliano Zapata tal cual es, con sus aciertos y sus errores, y espero que el lector sea el que decida qué calificativo ponerle a Zapata, pero digo, al menos de mi parte, yo no lo consideraba un héroe hasta que lo escribí, y ahora espero que el lector haga lo mismo. Muchas gracias, Pedro. Gracias.